¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Quiero pedirles un favor muy especial. Si tienes tu celular encendido y lo puedes apagar, genial. Si no, lo puedes apagar. Por favor, pueden colocarlo en modo avión o en fin. La idea es que estos 35 minutos, 40 minutos que vamos a pasar meditando en la palabra de Dios sea meditando en la palabra de Dios, ¿ok? Y dejando tal vez algunas distracciones donde deben estar. Entonces, bienvenidos, gracias por estar aquí. Quiero invitarles a que vayamos de una vez a la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Eso es segunda de Timoteo, al capítulo 4, versículos 1 al 8. Y creo que vamos a pasar buen tiempo esta mañana meditando en las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en este fragmento de esta carta, ¿ok? Estamos ahí, 2 Timoteo, capítulo 4. Los que no tienen su Biblia pueden seguir la lectura aquí en la pantalla. El versículo 1 dice: Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Si ustedes notan, el mensaje de Pablo es claro: que prediques la palabra. ¿Cómo? ¿En qué momento? Vamos a entenderlo en qué momento, en qué lugar, de qué manera. Simplemente le está diciendo que prediques la palabra, que hagas esto o aquello. Bueno, genial. Pero una cosa es clara aquí: que prediques la palabra. Luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias maldades o a sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nos encantan los cuentos, ¿cierto? Nos encantan las telenovelas, eso es genial. Pero Pablo está diciendo que va a llegar un momento en el que incluso la iglesia va a comenzar a enseñar la verdad, la doctrina, de tal forma que simplemente es una novela que todos quieren escuchar, una fábula, un cuento, simplemente una historia, pero que no pasa más allá. Versículo 5 dice: pero tú, sin importar lo que esté pasando en tu entorno, lo que estén haciendo otras personas, tú sé sobrio en todo. En todo. Luego dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros soñamos, leemos estas palabras y soñamos con decir lo mismo un día? Si Dios nos permite para vivir muchos años y de una manera ser conscientes de que nuestro día ya se acerca, ¿cuántos de nosotros soñamos con poder decir: he peleado la buena batalla, he hecho lo que honra a mi Señor, he peleado la batalla de la fe? Ese es Pablo ya en sus días finales. Versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, ciertamente existen muchas cosas que dependen de un momento exacto, ¿cierto? El tiempo exacto en el que debe ocurrir cada cosa. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han tomado medicamento para combatir alguna enfermedad? ¿Y esos medicamentos simplemente uno se los toma a cualquier hora? Hay unas horas, unas dosis para un momento específico, ¿cierto? Uno no se despierta: ¡ay, qué bueno que me desperté! Me voy a mandar 2 pastas. No hacemos esas cosas porque entendemos que hay un momento para tomar una dosis, ¿cierto? O simplemente ustedes no se le... Bueno, sí, yo creo que algunos lo hacemos. Se levantan y desayunan, almuerzan y cenan, ¿cierto? No hacemos eso, ¿cierto? Quisiéramos hacerlo, ¿cierto?
pero nos desayunamos y sobre el mediodía, por lo menos en la franja de 12 a 3, decimos, bueno, se supone que ese es el tiempo para almorzar, ¿cierto? Y la cena ocurre con lo mismo. Hay un tiempo para cada cosa. El sabio dijo, hay un tiempo para todo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace debajo del sol. Hay un tiempo especial para cada cosa. Existen muchas cosas, por no decir que todas, aguardando por el momento preciso. ¿Es así o no es así? Hay cosas seguramente que ustedes proyectan en el futuro y dicen, no, creo que hay otra serie de cosas que primero tienen que pasar y luego esto sí puede venir. Porque hay un tiempo y entendemos esas cosas, ¿cierto? Es tal vez lo que algunos llamarían el kairos dentro del cronos, ¿sí? Está el tiempo general, pero hay un tiempo en el que ocurre cada cosa, ¿cierto? Y eso nosotros entendemos que es importante y lo entendemos. Pero ustedes notan lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, espera que sea el domingo. Porque el domingo es el momento preciso, porque estamos descansaditos, tal vez del viernes, algunos no lograron descansar mucho anoche, tal vez. Pero Pablo no le está diciendo a Timoteo, enfócate en el domingo, porque es que el domingo es el día en que en Colombia descansan la mayoría de las personas, así que ese es el día en que tú tienes que predicar. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo, fíjate en ciertos comportamientos de la sociedad y cuando ciertas cosas estén ocurriendo, entonces ese es el momento para que tú prediques la palabra. ¿Es eso lo que Pablo está escribiendo a Timoteo? No. ¿Saben qué pasa? Que eso para mí es diferente. Porque en mi corazón, en mi mente, me he creado esta idea de que hay que preparar el terreno. Ya hay que preparar el terreno. Y genial. Está bien. Está bien cuando sentimos que podemos preparar el terreno. Pero ¿cuándo es bueno para predicar la palabra? ¿Qué acabamos de leer? Insta a tiempo cuando tú creas que las personas tienen el corazón preparado, listicas, cuando ya has tomado un par de café con ellos. Tal vez eso es a tiempo para nosotros. Y está bien. Tal vez eso es a tiempo para mí. Pero también Pablo dice, fuera de tiempo. ¿Qué es fuera de tiempo? Cuando sentimos que no va a surgir ningún efecto. Aún ahí, Pablo dice a Timoteo, tú hazlo, haz obra de evangelista, predica la palabra. Entonces, yo creo que Pablo está entregando en las manos de su pupilo. Es como si Timoteo es la persona a la que él ha estado dedicando un tiempo especial y formando para luego entregarle este encargo. Y nosotros leemos ahí en el versículo 1, dice, te encarezco. ¿A qué les suena eso a ustedes? Mamás, papás, ¿a qué les suena? ¿A súplica? Ajá, les suplico. Bueno, creo que tal vez debería preguntar a otros padres, porque ustedes no han suplicado por esas cosas, ¿cierto? Mi mamá me decía, por favor, grábate esto. Te encarezco, te suplico, te ruego. Tiene la idea, en primer lugar, de algo que es urgente, de algo que es importante para mí. Pero también tiene la idea de pedir un favor muy especial. Es como cuando un amigo les pide prestado el carro y ustedes sueltan su carro a cualquiera. Dicen que algunos hombres son más celosos con su carro que con sus propias esposas. Y yo puedo decir que eso es verdad, no en mi caso, pero conozco algunos hombres. Voy a aprovechar eso para decir esto ya que mi esposa está arriba.
No, no es mi caso. De hecho, tengo un amigo que dice literalmente, el carro es intocable. Esa es parte de mi esencia, es mío. En serio, es una locura el lugar que le da el carro. Pero no hacemos esas cosas con todo el mundo, ¿cierto? No vamos soltando el carro por ahí. Y cuando nos atrevemos a pasar la llave del carro, simplemente la pasamos y ya. O hay algunas palabritas que se van ahí con las llaves. Por favor, por favor. Murió mi padre 14 de septiembre del año 2016. Yo había terminado mi curso de conducción un mes antes. No teníamos a Pichi, entonces no teníamos carro, no tenía cómo practicar. El único carro que había tomado era el carro de la escuela. Bueno, había aprendido en 2 carros en la escuela. No había tomado otro carro. Pero murió mi padre y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir a Ibagué, pues a estar con mi familia, a vivir todo el proceso. Y le dije a Scott ya no estaba en Colombia, pero él tenía su carro aquí en Colombia. Entonces le dije, Scott, por favor, necesito viajar con personas. Quiero moverme en Ibagué, así que sería muy práctico si puedo tener un carro. ¿Me prestas tu camioneta? Admiro eso. Simplemente me dio en serio. De hecho, eso fue toda una experiencia porque era carretera, viaje largo, en fin. Pero recuerdo cuando Scott me dijo, por favor, con cuidado, porque está para la venta. No la rayes, no la estrelles, por favor, por favor. No necesito decirme nada más, solo me dijo, está para la venta. Ok, entiendo. Necesito cuidarlo porque es algo especial, es algo que tiene un valor para ti. Podríamos hablar de otras cosas. Podríamos hablar incluso de una prenda. Podríamos hablar de un equipo, de cualquier otro elemento, pero es encargar en las manos de alguien algo que es preciado para nosotros. Por eso Pablo dice, te encarezco. ¿Te encarezco qué? Y vamos a estar meditando en qué era eso tan importante para el apóstol Pablo, que solamente estaba tranquilo si lo dejaba en buenas manos. Y por eso trabajó tanto en la vida de Timoteo. Cuando ustedes salen de paseo, ustedes dejan el bebé con el primer vecino que dice, ay, tan lindo el niño, yo me lo quiero quedar. No, ¿cierto? Así que piensen en materia de eso para poder entrar y continuar en eso que era tan importante para Pablo. Dice, luego le dice, te encarezco, y después dice, predica, ¿qué? Ya entendimos esto de en tiempo, fuera de tiempo, enseña en todo tiempo, pero luego dice, predica la sana doctrina. Predica o acepta el desafío de enseñar el mensaje claro, porque ciertamente muchos simplemente no lo van a hacer porque simplemente no soportan la sana enseñanza, ¿sí? Esta mañana en la reunión de enfoque hacíamos una ilustración, una meditación en algo y es fácil predicar el evangelio y no vivir el evangelio. Eso es fácil. Mira, la verdad es muy sencillo. Predicar el evangelio sin vivir el evangelio. ¿Por qué pasan esas cosas? Pasan cuando realmente yo no he entendido el valor o no le estoy dando en mi vida el valor real al evangelio. Entonces, eso solo nos recuerda no solamente el valor que Pablo le daba a la palabra al hablarle de esa manera a Timoteo, sino también la urgencia de enseñar la buena palabra. Y nosotros necesitamos tener cuidado con esto, porque a veces lo urgente desplaza lo importante, ¿cierto? Y siento que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, enseña esto, predica la sana doctrina, es porque entiende esta realidad, porque en nuestro afán de predicar la palabra, podemos hacerlo a la ligera.
y podemos no estarlo haciendo bien. Y Pablo dice, es tan importante hacerlo bien como entender la urgencia de hacerlo. Y Pablo está combinando esas dos cosas. De hecho, esas dos cosas son inseparables, deben ser inseparables. Necesitamos hacerlo bien y necesitamos hacerlo rápido. Por hacerlo rápido, no tenemos la chance de hacerlo mal. No es una excusa. Necesitamos hacerlo bien y necesitamos hacerlo urgente. De hecho, vamos a leer muchas veces cuando Pablo le escribe a Timoteo y vamos a leer cosas como guarda tu testimonio, guárdate en conducta, porque tienes un tesoro que entregar. Y estamos hablando de un paquete. Preséntate como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar el evangelio no debemos olvidar que aunque hay una urgencia, lo importante es hacerlo bien. Hace poco leía en algún lado, una persona estaba hablando algo muy similar a eso que estamos entendiendo esta mañana y ponía en perspectiva esto de hacerlo bien porque hay una urgencia, la importancia de hacerlo bien porque hay una urgencia, desde una perspectiva médica. Y él decía, supongamos que hay una persona herida, es urgente que se le aplique un medicamento, una inyección, o que se le practique una cirugía. Y entonces decimos, bueno, hay una necesidad, hay una persona que necesita una cirugía. Y de repente hay una persona que dice, yo he visto por televisión, en una serie, de hecho, hubo varios episodios, hubo varios capítulos en los que se hizo este mismo procedimiento. Yo creo que lo puedo hacer. Porque es urgente, hay una persona que va a morir. Y entonces decimos, anestésiame y hágale. O más bien decimos, oh, esto es urgente. Pero, ¿hay una persona que tenga un poquitico más de noción al respecto? ¿Me estoy haciendo entender? Iglesia, no, eso no es negociable. Por cuanto hay una urgencia, necesitamos aplicar el medicamento bien. No podemos negociar con esas cosas. Es en ese contexto que Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco, te ruego, mira, esto es algo preciado. Tú necesitas entregarlo y necesitas hacerlo en las condiciones correctas. Entonces, es evidente que Pablo había sido instruido en la palabra, redarguido por la palabra, transformado por la palabra y sobre todo, él era guiado por la palabra. Y es eso lo que vamos a estar hablando esta mañana. Como siendo Pablo el personaje y el hombre de esta serie, aprendamos de Pablo esto, el valor que le daba a la palabra. Entonces, vamos a verlo en primer lugar, cuál era el valor que Pablo le daba a la palabra cuando él aún estaba en el judaísmo. Antes de que tuviese un encuentro con Jesús camino a Damasco, ¿ustedes recuerdan qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque él decía, esto es incorrecto. ¿Pero qué le llevaba a pensar a Pablo que lo que la iglesia estaba haciendo era incorrecto? Su estudio y su formación en la ley. Así que la ley jugaba un papel predominante en la vida del apóstol Pablo. Leamos esto en Hechos capítulo 22, versículo 3. Esto es la Biblia de las Américas. Hechos 22, versículo 3, dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad, ¿a quién? A la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. ¿Saben ustedes quién era Gamaliel? Gamaliel fue uno de los rabinos más destacados y más respetados
en todo o en la historia bíblica, pero por cuanto era también una realidad en el pueblo de Israel, especialmente en todo lo que concierne a la ley. Este era un hombre que sobresalía. Y como rabino que era, pues él era celoso de la ley. Y saben, todas las personas que fueron celosas en la ley, como Pablo, y que aún son celosas de la ley, yo no creo que el problema esencial de los fariseos o de todas esas personas es su celo por la ley. Lo que siento que es su problema es que ellos llegaron a darle más importancia a la misma ley que a quien otorgó la ley. ¿Recuerdan esta mañana cuando cantábamos Hazme un siervo para tu gloria? Ellos se enfocaron más en el efecto que en la causa. Y como diría este autor, sí, ellos llegaron a amar más la ley que al legislador. Ese es el punto aquí. Y ese es el problema con estas personas. Cuando vino Jesús, ellos dijeron, no, con la ley tenemos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acoplado, porque la cumplimos, entre comillas, así que no necesitamos nada más. Ese fue el problema con ellos. No es que la ley esté mal, ¿ok? Y quiero que eso quede claro. Y estamos viendo que Pablo fue un hombre instruido en la ley, amaba la ley, respetaba la ley, vivía para la ley. Y esa fue su vida pasada, cuando solamente había una porción de lo que hoy comprende toda la escritura que nosotros tenemos y todo el canon bíblico. Pero estas palabras que leemos en Hechos 22 aparecen dentro de un contexto en el que necesitamos entender por lo menos tres cosas importantes. Primero, Pablo dice Gamaliel. Pablo trae al momento el nombre de Gamaliel. Wow, porque era uno de los hombres más importantes en lo que concierne al estudio de la ley. Era un maestro. Segundo, en el contexto, estaban acusando a Pablo de incumplir la ley porque ahora estaba enseñando la gracia. ¿Me hago entender? Y es en ese contexto en donde Pablo presenta esta defensa. ¿Y cuál es su defensa? ¿Me están diciendo a mí que no respeto la ley? ¿Saben? Recuerden, no se les olvide que fue instruido a los pies de ¿quién? Sí. Digno discípulo ¿de quién? Del hombre más respetable en la ley. Digno discípulo de Gamaliel. Así que esperen, no me juzguen a la ligera, entiendan lo que estoy tratando de decirles. Esto no fue solamente una defensa para Pablo. Creo que esto fue una defensa tanto para la ley como para el evangelio que ahora Pablo estaba enseñando a la iglesia. Entonces, después leemos de Pablo mismo palabras como las que leemos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pablo está diciendo, por cuanto fue instruido en la ley, que solo la ley es inspirada por Dios y es útil. ¿O cuánto de la palabra es inspirada y es útil? Toda la palabra. Sí, tal vez nos sentimos más identificados con Santiago, ¿cierto? De pronto nos sentimos más identificados con las cartas de Juan porque son corticas, son fáciles de leer, además que hablan del amor. Entonces nos encanta el amor, ¿cierto? Pero si vamos al Antiguo Testamento y de repente vamos a empezar a leer el Génesis, es un poco más complejo. Y escucho personas que dicen, no, a mí el Antiguo Testamento no me gusta. Bueno, nos debería gustar, porque es palabra de Dios y porque es inspirada y porque toda la Escritura es útil. No podemos exaltar el Antiguo Testamento a expensas del Nuevo y viceversa. Toda la Escritura. De hecho, porque Pablo conocía la ley,
porque Pablo conocía las profecías, es que Pablo pudo después encajar las piezas. Y por eso fue cuando logró aceptar el mensaje de Cristo, fue tan contundente para él y por eso mismo su transformación fue tan radical. Porque amó la ley, pero ahora está listo para amar y vivir y predicar y darle el valor de honor que merece el mensaje del Evangelio. Y eso es de lo que estamos hablando y tomando como referencia a este hombre. De hecho, estaba pensando en todos los adjetivos que encontramos en el Nuevo Testamento para la Biblia, para todo el conjunto de la Escritura. ¿Saben quién es el que más adjetivos le da en el Nuevo Testamento a la Biblia? El apóstol Pablo. Es impresionante cómo se dirige a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento leemos de los salmistas, ¿no? Tu palabra es más dulce que la miel, o es como miel a mi paladar, ¿cierto? Eso es genial. Pero Pablo, vamos a mirar algunas de esas cosas. En el texto que acabamos de leer, Pablo dice, la palabra es, primero que todo, inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y por cuanto es inspirada, ¿es qué? ¿Qué es lo primero que aparece ahí? Podemos volver a 2 Timoteo 3, 16, 17. Ok, lo tienen ahí, ¿cierto? Primero Pablo dice, es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Algunas personas en el contexto, en el primer siglo, colocaban en duda la palabra de los apóstoles. Pablo era uno de esos mismos. Pero ahora Pablo está diciendo, mira, yo antes pensaba que esto era un engaño, pero no. Toda la palabra de Dios es inspirada. Y por cuanto es inspirada, ¿es qué? Útil. ¿Útil para qué? Para enseñarnos. Nos enseña. Pero también para revelar nuestro error. Y por cuanto tiene la capacidad de revelar nuestro error, en qué estamos fallando, entonces, ¿eso es suficiente o hay algo más? ¿Notan ustedes lo que sigue? ¿Para qué? Es útil para corregir, para reparar. Esto es un evento, es una cadena de eventos. Nos revela, nos enseña, nos muestra y luego ¿qué? Corrige. No podemos quedarnos solamente en el sé esto, ok, nos enseña, qué bonito, pero tenemos que entender que también es útil para mostrar nuestro error como tan útil para corregirlo. Luego dice, nos señala el bien y lo que es correcto. Y finalmente, para prepararnos y ¿qué? Capacitarnos. ¿Todo eso quién lo hace? Jesús, Dios, el Espíritu Santo, que nos guía a través de ¿qué? A través de su palabra, a través del Evangelio, a través de su palabra. Escuchemos las palabras de Pablo en esta transición. Pablo primero, no creía el Evangelio porque estaba tan ceñido a la ley, pero ahora Pablo ha creído el Evangelio y quiero que noten esta combinación que él hace. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 29. Y sí, estamos tomando muchos textos, espero no dormirlos, espero que siguen ahí. Pero Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 29. Y quiero que por favor estén muy atentos a lo que vamos a leer, ¿ok? El versículo 21 dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Es decir, la ley, el Antiguo Testamento, ¿es diferente a la promesa de un Salvador? Al Evangelio, al cumplimiento del Evangelio. Pero Él está diciendo eso, para nosotros es claro, pero Él está diciendo esto porque como Él, todavía hay personas que todavía están bajo la ley y no hay ninguna otra autoridad que no sea el Antiguo Testamento, para ser más claro en nuestro contexto. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bueno, de pronto todavía resulta difícil de entender, pero voy a hacer una pausa acá para decir esto. En verdad, la ley cumplió un papel fundamental y por eso Pablo fue instruido en la ley, porque la ley era importante. Pero los fariseos llegaron a darle más valor a la instrucción que al instructor. Cumplieron la ley y echaron a Dios a un lado. Cuando llegó el Evangelio, o sea, Jesús, a quien en realidad la ley apuntaba, ellos dijeron, no necesitamos nada más. Tenemos la ley, la cumplimos, no necesitamos nada más. Eso nos basta, eso es suficiente. Perdieron el horizonte. Noten lo que Pablo dice en el versículo 23. Pero, antes que viniese la fe, o el Evangelio, o Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso tiene un propósito, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Saben ustedes qué es un ayo? Aquí está la clave de todo. Ustedes tienen otras versiones. Yo estoy leyendo la versión antigua. ¿Tienes otra versión ahí que dice en vez de ayo? Guía. Hay otra versión. Hay otra palabra que otras versiones usan. ¿Saben qué era un ayo? Una niñera. Eso es. Una nana. Una nana. ¿Cuál es el oficio de la nana? Cuidar. ¿Qué más? Enseñar. ¿Qué más? Alimentar. ¿Qué más? Proteger. Una nana hace muchas cosas. Pero ¿saben algo que es muy interesante? Cuando los papás, por diferentes circunstancias, tienen que dejar a sus niños bajo el cuidado de una nana, esa nana los guía, ¿cierto? Incluso los lleva al jardín, los recoge, ¿cierto? Los guía, los guía. Y Pablo está diciendo, la ley fue nuestra niñera, fue nuestra guía. Versículo 25, volvemos ahí, pero venida la fe, ya no estamos bajo esa niñera, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el cumplimiento de la ley. No, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiero hacer uso de algunas frases que siento que dicen lo que quiero decir con muy poco y de una manera muy clara. Charles Stanley, creo que ya se nos fue, se nos adelantó, uno de los pastores que marcó mucho unas décadas atrás. Él decía, la obediencia a la palabra es la piedra angular de nuestra fe. Claro, Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Pero él decía, la obediencia a la palabra es una piedra importante sobre la cual afirmamos nuestra fe. Tal vez él se refería a las palabras en Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 al 17. Si pueden seguir ahí, está bien, pero quiero que escuchemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 al 17. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues ¿qué? La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Notaron ustedes términos como creer, confesar, salvo? Ok, eso es lo que tiene que pasar. Pero continuemos ahí en el versículo 14. Y escuchen las preguntas que Pablo se está haciendo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han qué? ¿No han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? Les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es ¿qué? ¿Por qué? Por el oír. ¿Y el oír es qué? Por la palabra de Dios. Ok. Todo esto se resume en el oír es ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a la gente, ok, la ley es importante porque la ley era nuestro guía para mostrarnos a quién, a Cristo. Para que después, cuando llegara la fe, el evangelio, el Mesías, nosotros dijéramos, claro, es imposible ser salvos por el cumplimiento de la ley. Así que necesitamos a alguien que la cumpla por nosotros. Jesús lo hizo. Y por eso es que Pablo ahora está en esa transición y les está diciendo, esperen un momento, ni la ley está equivocada, ni el mensaje de Cristo está equivocado. No se contradicen. Y ahora Pablo no solamente vive para la ley, sino que entiende que el evangelio va de la mano con lo que decía la ley. Y ahora vive, enseña eso mismo. A ver si puedo explicarlo de esta manera. Y quiero pedirles el favor que si tú tienes certeza de tu salvación, de ese momento en que aceptaste y abriste tu corazón a Jesús y fuiste salva, quiero pedirles que traten de recordar ese momento, ¿ok? Traten de recordar ese momento en el que ustedes fueron salvos. Recuerden cuando alguien los llevó a través de la Escritura, a través del Evangelio, y les hizo entender la necesidad de un Salvador. Cuando alguien les mostró la muerte, la vida, el hecho de que Cristo haya venido, su muerte, la resurrección de Jesús. Tengo una pregunta ahora. ¿Esa persona les llevó a través de las Escrituras? ¿A través de la Biblia? ¿Usó una Biblia? ¿Sí lo hizo? Espero que sí lo hizo, ¿ok? Genial. Eso es interesante. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Habrías creído con la misma facilidad si simplemente esa persona te dice, mira, hay una historia que nos dejaron nuestros antepasados? Y esa historia se ha pasado de generación en generación. Y de repente ustedes dicen, ok, pero ¿cómo puedo constatar eso? Y esta persona le dice, no hay necesidad. Porque eso es una historia, un cuento que se ha pasado y muchas personas en el pasado que la creyeron, la pasaron y ahora yo puedo contarte esa historia. Cree en mis palabras porque esa historia es una historia real. ¿Ustedes habrían creído igual o habría sido más difícil? Le respondo para mí, ¿qué hubiese sido? Para mí habría sido mucho más difícil. Mucho más difícil. Ahora, hay opiniones divididas, ¿sí? Hay personas que dicen única y exclusivamente tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio las personas que lo hacen a través de su palabra. No hay otra forma. Pero hay otros que dicen, ok, ¿qué de lo que dice Romanos capítulo 1? Que de una u otra forma el nombre de Dios está siendo revelado y que no hay excusa para los que dicen no hay Dios. Ese es otro punto de vista, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿ok? Porque podríamos pasar horas aquí y ese no es el punto. El punto aquí es que yo creo que nosotros sí o sí necesitamos de un elemento tangible como lo es la Escritura para alimentar nuestra fe. ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? ¿Recuerdan que le está entregando Pablo a Timoteo? Un tesoro.
una joya que es valiosa y es la palabra de Dios. Para mí habría sido muy difícil, pero para mí todo cambió. De hecho, ¿saben qué? Yo creía cualquier cosa que escuchaba. Pero cuando alguien me mostró a través de la Escritura, las cosas fueron diferentes. Fueron diferentes. ¿Saben qué dice MacArthur respecto a este mismo texto? Él dice lo siguiente, y eso ustedes lo van a tener allá al frente porque me parece interesante. Él dice, una presentación clara del mensaje del Evangelio debe preceder la fe verdadera que salva. Yo estoy de acuerdo con esto, porque yo creí cuando alguien me mostró a través de las Escrituras. Si no es así, entonces el mensaje del Evangelio puede ser cualquier otro cuento. Pero estamos hablando de la importancia de las Escrituras. Cuando a la luz de la palabra de Dios nosotros logramos entender. Entonces, la fe verdadera siempre tiene un contenido y ese contenido es la palabra revelada de Dios. Yo lo creo. Sin la palabra de Dios habría sido para Albeiro mucho más difícil creer, porque un cuento me lo puede echar cualquiera, ¿sí? Pero es diferente cuando nosotros usamos la palabra de Dios. Eso cuando Pablo estaba en la ley. Ahora, quiero que miremos, ahora que Pablo está bajo la gracia. Segunda de Corintios, vamos allí, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 3. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante clara exposición de la verdad, ¿notan ustedes los términos que le está utilizando? Mediante clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Avanzamos un poquitico al versículo 7. Pero tenemos ¿qué? Tesoro. Pablo está hablando, la palabra tesoro, la palabra ministerio, están haciendo alusión a lo mismo. El mensaje del evangelio. Tenemos el mensaje del evangelio. Es un tesoro, es una perla, es una joya preciosa. Luego él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De hecho, cuando nosotros vamos al capítulo 4, el primer versículo está usando la misma palabra. Ministerio. Vamos un poco más adelante, capítulo 5 de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿el qué? El ministerio de la reconciliación. Otra vez usa la palabra ministerio para referirse a evangelio, ¿ok? Eso es lo que tenemos, eso es lo que se nos ha encargado. Dios encargó en nuestras manos eso mismo que Pablo estaba encargando en las manos de Timoteo. ¿Y recuerdan ustedes la forma en cómo Pablo le encarga? Te encarezco. Dios también nos dice, Jesús también nos dice, por favor, trátenlo bien. Trátenlo bien porque ustedes tienen un tesoro que se les ha confiado. Todo el tiempo, Pablo está diciendo a la iglesia, esto es un tesoro, el evangelio es un tesoro. Y aquí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿realmente es un tesoro para nosotros? ¿Realmente es un tesoro la palabra de Dios? ¿Realmente es algo a lo que le damos el valor que merece? ¿O es algo que simplemente lo usamos como otro libro más que fue escrito? Punto número 3, miremos la actitud de Pablo respecto a la palabra en su recomendación a la iglesia en general. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Algunos dicen que no podemos decir que fue Pablo el autor de Hebreos, pero la gran mayoría dicen que sí, que fue Pablo. Independiente de eso, leamos las palabras. En el versículo 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y ¿qué? Poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¡Wow! Cuando nosotros vamos a la Escritura en nuestro tiempo con Dios, ¿sentimos eso? Como que algo nos recorre el cuerpo. ¿Saben? Esto no es una exageración, en serio. Mira, Pablo no está exagerando. ¿Cuántos en alguna ocasión han tenido la oportunidad de leer una historia cualquiera y es tan hermosa o es tan confrontante que se les pone la piel de gallina? ¿Les ha pasado? Mira, a mí me ha pasado. De vez en cuando en la serie, el capítulo, ¿saben qué? Lloro. Porque hay algo que está pasando adentro. Hay algo que es incentivado y que es movido por lo que estoy viendo. Pablo dice, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y dice que entra en el alma, penetra en el alma, el espíritu, y entra a cada articulación y la médula del hueso. Eso es una realidad. No está exagerando. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Wow! Y luego dice, no hay nada en toda la creación que sea oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¡Wow! ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la palabra. No basta con leer la palabra debe producir esos mismos efectos que estamos leyendo en nuestras vidas. En la vida del lector, especialmente nosotros que tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestro interior. De hecho, cuando leo estas palabras pienso en materia de un espejo. La palabra es como un espejo en la que todo se ve y en la que todo está desnudo. ¿Y saben qué pensaba? Mientras pensaba en lo que ocasiona un espejo en nuestro mundo o en mi mundo, tal vez en el de ustedes no, pero sí en mi mundo. Mira, estaba simplemente recordando y pensando, cada vez que tengo la oportunidad de verme en un espejo, siempre hay un efecto que ese espejo produce en mí. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ustedes van al espejo, tal vez. Vamos a hacer de cuenta que esto es un espejo. Y ¿lo hacen o no lo hacen? ¿No? ¿Lo hacen o no lo hacen? Ok. ¿Lo hacen o no lo hacen antes de salir? Van por la calle. Esa ventana es reflectiva. No, tampoco hasta allá, ¿cierto? El ascensor. ¿Ustedes han notado lo imposible o lo difícil que es resistirse a un espejo? ¿En serio? Sea para frustrarnos o para alegrarnos. Pero el espejo tiene esa capacidad. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, nada hay oculto. Todo está expuesto, lo bueno y lo malo. ¿Saben qué dice? ¿Saben lo que leíamos anteriormente? Por eso es que toda la palabra es útil. ¿Para qué? Porque revela todo y luego podemos empezar a corregir. ¡Wow! Eso es genial. Otra vez me hacen sentir como Moisés, la luz resplandeciente. Interesante. La pregunta es, cada vez que leemos la Escritura, ¿sentimos esos efectos?
o simplemente lo estamos haciendo por un compromiso, porque es algo mecánico, porque es algo que tenemos que hacer, porque es que de repente otra vez van a preguntar, ¿cómo estuvo el tiempo con Dios esta semana? Y ojalá que no. Punto número 4, miremos y recordemos otra vez el lugar que Pablo le da a la Escritura aplicado o en su recomendación a Timoteo, en la instrucción a Timoteo. Insta, predica a tiempo y fuera de tiempo. Iglesia, cuando nosotros entendemos el valor de la palabra, como lo entendió el apóstol Pablo y tantos hombres, cuando entendemos todas estas cosas, es que podemos decir, ¿cómo es que vamos a quedarnos con algo tan precioso solo para nosotros? ¿Cómo es que vamos a quedarnos con esta joya y no compartirla? Pero si la palabra de Dios no está poniéndonos la piel de gallina cada mañana, si no nos está llevando a encontrarnos con nosotros mismos, si no nos está espelucando y no nos está apasionando cada vez que lo hacemos, ¿saben qué? Muy seguramente no lo vamos a hacer. Creo que la palabra necesita producir esas cosas en nosotros, en cada uno. Ahora, es más fácil, tal vez ahora, es más fácil entender por qué Pablo, o por qué para Pablo era una urgencia predicar la palabra. Porque es que, ¿notan ustedes todo lo que hace la palabra en la vida de la persona? Por eso es que la urgencia de predicar el Evangelio, por eso es que es una urgencia predicar el Evangelio. ¿Saben? Hay tantas cosas por venir como tantas por corregir, ¿cierto? Hay tantas cosas por prevenir que tantas cosas por corregir. Pero para eso, ¿qué está? ¿Para eso quién está? La palabra de Dios. La palabra de Dios es tanto preventiva como curativa, ¿cierto? Hay tantas joyas que han sido reveladas por la palabra como tantas que aún están por descubrir. Pero la palabra está ahí dispuesta para hacer eso posible. ¿Saben? Siempre es tiempo para la buena semilla. Antes y después. Nunca es tarde. Debemos hacerlo bien y por sobre todo, o tal vez muy importante también, debemos hacerlo con la motivación correcta. Pero siempre es buen tiempo para enseñar la palabra. De hecho, para aplicar la palabra en nuestras vidas. De hecho, quiero terminar esta mañana diciendo lo siguiente. Siempre es bueno, siempre es buen tiempo para predicarnos la palabra a nosotros mismos. Siempre es buen tiempo para predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Si eso está pasando, seguramente vamos a hacer que esa joya, ese tesoro, llegue también a otros. Tal vez ese es el desafío para esta semana, de aquí en adelante. Vamos a hacer que la palabra de Dios realmente tenga un efecto en nuestras vidas. No podríamos conformarnos con menos. ¿Me acompañan en un momento de oración? Tal vez has llegado en un punto en el que lees la palabra y simplemente no surgen esos efectos. Tal vez es tiempo de empezar a recordar que aunque la palabra produce efectos y debe producir efectos en nuestra vida, el principal efecto de la palabra es hacernos amar más a Jesús. De hecho, a veces yo puedo recordar ahora mismo cuando voy a la palabra simplemente buscando una respuesta. Porque tengo una urgencia y entonces digo, Dios, tú tienes que hablar a mi vida porque necesito una salida. Y voy a la Biblia y no encuentro nada, entonces ya la Biblia no me satisface. ¿Saben? La ley, como el Evangelio, como lo es toda la Escritura, tiene la primera misión y propósito: acercarnos a Dios, revelarnos a Dios.
si tú y yo, cada vez que vamos a la Escritura, no nos estamos encontrando con Dios, porque eso puede pasar, creo que estamos perdiendo la parte esencial. Ojalá este tiempo, esta mañana nos ayuda a meditar en esas realidades. Tal vez tú estás aquí esta mañana y dices, mira, yo he tratado de pasar tiempo con Dios, pero no sé por dónde empezar. Tal vez necesito que alguien me ayude a entender la palabra, ¿sabes? Estamos dichosos de poderte acompañar en ese proceso. No porque nosotros seamos expertos, ni porque tengamos todas las respuestas, ni porque conozcamos la Biblia, el derecho y al revés, porque seguimos aprendiendo. Pero seguramente será más fácil entre juntos, entre todos, encontrar esas respuestas. Así que si tú eres de esas personas que estás aquí y dices, yo quisiera que me ayudaran a comprender la Biblia, perfecto, puedes hacérnoslo saber. Puedes buscarnos después de esta charla y decir, mira, eso me interesa, ¿cómo me pueden ayudar? Estamos dispuestos a que eso pase. Pero por favor, no tratemos la Biblia a la ligera, no vivamos el Evangelio a la ligera, porque ciertamente es un tesoro, es una joya preciosa. Mi Señor, gracias porque no tomaste en cuenta ni mi condición, ni mis dificultades, ni mis capacidades para confiarme tu Evangelio, el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación. Y tampoco a mis hermanos. Tenemos esta responsabilidad. Ahora tenemos en nuestras manos lo mismo que el apóstol Pablo entregó a Timoteo. Y la instrucción no es diferente para nosotros. Necesitamos hacerlo en todo tiempo. Necesitamos predicar la verdad en cada tiempo. Necesitamos exhortar en cada tiempo, en todo momento. Necesitamos corregir en todo tiempo. Pero especialmente necesitamos mirarnos a nosotros mismos a través de tu palabra, desnudar nuestro interior y también recordar el Evangelio cada día que nos dio vida. Y necesitamos hacer eso también nosotros cada día. Así que te ruego, Señor, que nosotros podamos meditar en estas palabras y en el valor de tu palabra y que tal vez empezamos a enfocar menos en los efectos, en lo que esperamos que pase, y más en amarte y en conocerte a ti a través de la palabra. Oramos y oro, Señor, para que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. En tu nombre, amén y amén. ¿Sí? ¿No? Buenos días. Sí, está en verde. Buenos días. Ahí. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Bueno, simplemente como cada domingo. ¿Ahora? Ok, sí, es que culpa de Alejandro. No, mentira. Bueno, simplemente recordar los anuncios que tenemos cada fin de semana. Ayer fue un día diferente con los chicos y con la iglesia. Fuimos al parque a hacer lo que hoy aprendimos y es predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios de una u otra manera, quizás un poco más diferente, pero no relajada, como el pastor nos enseñaba hoy. Y creo que fue un tiempo bueno donde muchos pudieron escuchar, algunos prestaron atención, otros quizás escucharon o prestaron atención, pero realmente no escucharon, porque pues eso pasa. Pero ayer pensando en eso, yo le decía al Señor, si por lo menos uno es salvo, para mí es suficiente. Y creo que valió la pena, ¿okay? No sé quién sí, quién no, pero eso es algo que es entre Dios y cada persona quien escuchó.
Tenemos Maná, ya estamos en el último mes de Maná. Realmente ha sido un tiempo muy bueno, muy agradable con los chicos. Como siempre, necesitamos más voluntarios, más personas, más que niños. Niños hay muchos, en realidad, muchos quieren inscribirse, siempre llegan preguntando que si se pueden inscribir. Bueno, los padres, y le decimos, bueno, hay que esperar, pero seguimos orando a Dios que el ministerio siga. ¿Okay? Tenemos la zona, ayer no hubo zona, como creo que mencioné un poco antes, pero tenemos este espacio donde simplemente compartimos con los chicos, jugamos ping-pong, a veces Ángelo me gana, yo le gano, pero ahí vamos. Y hemos aprendido no solamente de juegos, sino de la palabra del Señor, que es lo importante. Hoy tenemos unos postres que trajo una familia de nuestra iglesia. Agradecemos a Dios por mover esos corazones y hacerlo simplemente, no es gratis, ¿okay? Es con el fin de recoger un poco de fondos para nuestra iglesia y pues simplemente ese es el porqué.